Comentar más al respecto, César Martínez es experto en elecciones, campañas en la Universidad de George Washington acá en DC. César, qué gusto poder enlazarnos contigo. Buenas noches. Buenas noches, gusto en saludarles. ¿Cómo ves la noche? Esto que primero resultados, tendencias, ¿qué esperar? Bueno, yo creo que primero es explicar que el colegio electoral, yo he tenido la oportunidad de participar en 5 de las últimas 6 presidenciales en los Estados Unidos, desde con George Bush en el 2000-2004, John McCain 2008, Mitt Romney 2012, luego también con Jeb y luego con el Lincoln Project. Son largas estas jornadas, colegio electoral es complejo, porque no ganas directamente, como seguramente le han explicado a la audiencia, no votas directamente por tu candidato o candidato, votas por tu elector. Entonces, y como cada persona que gana el estado, aunque sea por un voto, se lleva todo el estado. Entonces, este sistema que ya es arcaico, honestamente, nos pone siempre en estas noches largas. Yo recuerdo en el 2000, nos tardamos 6 semanas en saber quién era presidente, y la diferencia fueron por 537 votos en la Florida. Hace 2 años, hace 4 años, perdón, nos tardamos hasta el sábado para saber quién ganó. Entonces yo diría que todavía la noche es larga y posiblemente los días, porque tenemos muchos votos también por correo que van llegando. Pensilvania no acepta inclusive empezar a cortar los votos hasta el día de hoy. Entonces esto puede ir variando, no creo que nos vayamos a dormir, salvo que la tendencia está yendo Trump, pero salvo que conceda Kamala, creo que nos podemos ir a la noche siguiendo, esperando a ver quién ganó. César Martínez, hace unos momentos le dieron Carolina del Norte a Donald Trump. Es uno de esos casos que cuesta trabajo entender si eso no es bisagra, porque finalmente desde 2008 no lo ganó más que Obama y luego no habían repetido los demócratas. ¿Crees que en un lugar así, en donde hay pues 20%, por ejemplo, de una población afroamericana o negra, esto sirva de algo como para marcar tendencia y decir que ya puede ser bisagra, o en realidad ya sabíamos que esta población, a pesar de tener una población más diversa, pues se había decantado por Donald Trump? Yo creo que sí, básicamente a veces te ponen como si fueran toss-up states o que fueran estos estados bisagra y en realidad ya están yéndose más hacia algún lado. Lo que sí Georgia puede ser muy interesante lo que nos puede dar, y si Kamala no logra amarrar Pensilvania, Wisconsin o Michigan, muy difícil sí que pueda tener el camino a los 270, pero lo que está pasando es también que este voto joven, uno podría esperar que tradicionalmente era demócrata, está un poco desencantado, bastante desencantado más bien por la situación en Israel y Palestina, no están muy motivados. Y también algo interesante, el voto latino, estaba viendo números inclusive que NBC estaba dando 53 a Kamala y 45 a Donald Trump. Esto es inaudito. Esto sí ha sido un cambio muy fuerte, porque tradicionalmente el Partido Demócrata tenía mucho más voto latino. Nosotros en el 2004 con George Bush habíamos logrado en la reelección 44%, pero recordemos que George W. Bush se desvivía por apoyar a la comunidad latina, y Donald Trump pues básicamente se ha dedicado a insultar a la comunidad latina. Entonces es esa parte que trata uno de entender, pero ahí sí veo una cosa muy interesante, porque sería casi la mitad del voto latino que se llevaría Donald Trump. César, gracias por acompañarnos hoy, un gusto saludarte. Quería yo un poco que nos expliques, ahora hablaste del voto latino, pero me interesa también mucho el voto de aquellas personas que tienen digamos, que son estudiantes universitarios, porque es otro de los grupos que normalmente se había pensado que votarían demócratas, y que en la mañana se estaban viendo que no había tanto voto demócrata, sino que estaban bastante parejos entre los dos, digamos, los dos partidos. ¿Qué es lo que estás viendo por un lado? Y cómo esto también afecta a la parte de las mujeres, que era otro de los grupos a los que estaban de alguna manera poniendo muchísima atención los dos candidatos. 2 cosas. Nuevamente, el desencanto de los jóvenes por la situación en Israel y Palestina definitivamente va a afectar bastante. Y la otra parte que podríamos ver es diría yo, demasiada participación de Elon Musk
metido, básicamente utilizando toda su red social, promoviendo que iba a dar $1 millón a quien se registrara, jugando al superhéroe y todo eso. Y esto es curioso, pueden estar agarrando nuevos votantes. Donald Trump le está apostando también al joven hombre y también al hombre afroamericano, al hombre latino joven, segunda generación, en el caso de los latinos. Entonces, esta dinámica es algo que a lo mejor está creando nuevos votantes. Algunos que no sé, porque los jóvenes por lo general no participan mucho, participaron mucho durante Obama, pero no habían participado tanto. Y la segunda es el voto de las mujeres. Se esperaba más voto de las mujeres hacia Kamala versus Trump. Digo, sigue teniendo una gran ventaja, pero también había esto, que iba a haber este voto, o posiblemente todavía está este voto, digamos, más callado, de las mujeres versus, de republicanas moderadas versus Trump. Inclusive, una de las hijas del expresidente George W. Bush está apoyando a Kamala Harris, estuvo saliendo el fin de semana a apoyarla. Entonces, toda esta dinámica influye mucho y nuevamente, como son micro-targetings luego en cada uno de los estados, y no es una elección federal, nuevamente, son elecciones por condado y luego estatales, todo puede pasar. Pues ahí está. Muchísimas gracias, César Martínez, experto en elecciones y campañas. Vamos a seguir muy de cerca tu análisis y si nos permites, platicamos más adelante. Gracias.